Bien amigos, continuando con el programa, nos visita la señora Gabriela Olivo de Alba, directora del Fondo de Cultura Económica Perú, una editorial, un grupo editorial en lengua española que nace en México y que está en Perú hace ya bastantes años. Vamos a conversar un poco sobre la industria del libro en el Perú, cuánto estamos leyendo los peruanos y darnos a conocer, o nos darán a conocer, un poco las novedades para la 22 Feria Internacional del Libro. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por la invitación, es un honor. Cuéntanos un poquito la historia del Fondo de Cultura Económica y cómo es que entran a Perú y, bueno, la trayectoria que vienen dando en el Perú en todos estos años. Bueno, como comentábamos un poco antes de iniciar el programa, Fondo de Cultura Económica es una editorial del Estado mexicano que tiene 82 años de existencia. Okay. Surgió para dotar a los estudiantes de una carrera recién instaurada en México, Economía, estamos hablando de los años 30, de títulos en español de Economía. De hecho, la primera traducción del Capital al español fue realizada por esta editorial. Okay. En Perú tenemos 56 años. Su primera directora fue Magda Portal. La segunda, y una de las más emblemáticas, Blanca Varela, de tal suerte en que pues también es muy significativo el que hayan sido dos personalidades, dos figuras además de esta talla, una militante política, activista política, militante feminista también, poeta, escritora, y bueno, Blanca Varela yo creo que una de las poetas peruanas más relevantes del siglo XX. El fondo ha tenido distintas etapas, tanto a nivel nacional como en esta expansión en otras latitudes. Como comentábamos también, tiene filiales en la mayor parte de los países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, bueno, en España y en Estados Unidos, y esto sobre todo por el gran número tanto de migrantes mexicanos que hay en el país del norte y latinoamericanos que también pues buscan títulos en su idioma. Ahora, el Fondo de Cultura Económica en México cuenta con librerías incluso, ¿no es cierto? Además de simplemente la labor de editorial, cuenta con librerías. Cuenta con librerías en todo el país. Ok, ¿y eso lo han extendido a otros países también? Bueno, acá hay 2 librerías. El año pasado teníamos 3, aunque estaban demasiado próximas, todas en Miraflores. Y creímos que era un exceso. Entonces, pues no canibalizar, porque el perfil de nuestra línea editorial también es cierto que es bien distinta a la de otras editoriales. Quiero decir que nosotros no privilegiamos la comercialización, sino que hay un compromiso por dar a conocer el pensamiento de América Latina y en América Latina el pensamiento de otras latitudes. De ahí gran parte de nuestras ediciones traducidas. Y cada filial tiene también un perfil particular. Por ejemplo, la filial de Argentina, mucha de su producción editorial es de títulos traducidos. La filial de Colombia tiene un centro cultural muy grande, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Recibe ahí también un respaldo, un auspicio de las propias autoridades colombianas. En el caso nuestro, pues también el perfil del lector es distinto, ¿no? Pero es muy interesante. Yo siempre he dicho que si me hubieran dicho de qué trataba esto, no hubiera venido, pero me alegro no haberlo conocido porque ha significado un reto verdaderamente enriquecedor. Me imagino, me imagino. ¿Cómo estamos los peruanos en relación a otros países en términos de la lectura o en general el acceso a bibliotecas? ¿Tienen cifras que puedan compartir con nosotros en ese orden? Creo que no sería yo la persona más indicada para decirlo, pero sin duda hay cifras. Los niveles, según las encuestas y según también pues los censos, son desafortunadamente bajos, pero son bajos como lo son en el resto de nuestros países. Desafortunadamente, parece que el consumo lector o el consumo de libros, debo de corregir, el consumo de libros
no es todo lo deseable o lo apetecible. Ahora, yo no me atrevería a decir que las personas leen menos, porque bueno, las personas leen periódicos, claro, leen lo que necesitan, y a lo mejor esa es una de las cuestiones, que la lectura se convierte más en algo instrumental, hobby, claro, o en un hobby. O sea, se lee porque se necesita un instructivo, claro, o conocer alguna situación específica, tener información, pero esto que ya no es utilitario o se lee en el colegio por encargo, claro, pero cuando no tiene esta obligación, parecería que no se acaba de encontrar que el libro te da un mundo, claro, inagotable, ¿no? Claro, claro, desde luego. Ahora, ¿cómo enfrenta el Fondo de Cultura Económica el avance tecnológico y los e-books y todo el cambio, digamos, digital? ¿Ustedes han dado ese paso? ¿Están en vías de dar ese paso? Se está dando este paso, obviamente a nivel de nuestra casa matriz en México, es donde esto tiene un avance todavía mayor. Y claro, después ya lo despliegan al resto de países. Exactamente, y por supuesto todos los libros que estamos publicando ya a nivel local, se acuerda con el autor que va a ir a una versión digital. Exactamente, que hay los derechos para hacer una versión digital e incluso para traducir, ¿no? Entonces, es muy interesante, y sí ha habido avances, y ha habido avances también para conquistar a otros lectores, porque así como decía que en un principio, hace más de 80 años, el Fondo de Cultura Económica surgió para textos económicos. Hace 25, 26 años ya, surgió la necesidad de crear colecciones para niños y para jóvenes. Y la verdad es que en materia infantil y juvenil, nuestros libros son verdaderas joyas, igual que lo son nuestros clásicos académicos, porque no hay historiador, economista, antropólogo, en Latinoamérica que no recuerde haber tenido entre sus libros valiosos para su propia formación, libros de nuestra editorial del Fondo de Cultura Económica. Qué bonito, y ahora, bueno, son también estos libros para niños y para jóvenes que, a diferencia de otras editoriales que trabajan mucho en función de una cierta extensión de los textos escolares, acá la intención es más bien que la lectura se vea no como una obligación y una extensión del colegio, claro, es un entretenimiento, sino como un entretenimiento y un diálogo, claro, personal con temas importantes. Tal cual. Gabriela, México será el país invitado de honor en la próxima Feria del Libro, que se va a realizar en julio 21. Coméntanos, por favor, esto es para ustedes será buenísimo, ¿no? Pues la verdad sí nos da mucho gusto, porque la delegación mexicana está conformada de alrededor de 20 y tantas, casi 30 personas. Seguramente habrá más, porque también hay una parte cultural, una delegación cultural, ¿no? Claro, como siempre viene. Exactamente. Pero de este número de autores, un buen número han estado también publicados por el Fondo, o sea, forman parte de nuestro catálogo. Pienso en figuras como Margot Glantz, como Elena Poniatowska, que aunque no vendrá físicamente por cuestiones de salud, estará enlazándose con alguna o algunas videoconferencias. Está Juan Villoro, cronista y narrador también fundamental, y hay un despliegue grande. ¿Hay algún día central en donde sea más relevante que otros, o alguna cobertura especial para que los televidentes estén atentos? Bueno, la programación todavía se está armando. Me parece que es el día de mañana cuando se cierra ya, y esto en realidad quien lo maneja es la Cámara Peruana del Libro. Yo me atrevería a decir que vale la pena estar atentos en todo. Nosotros, además, de la mano de la Municipalidad de Lima para el programa Lima Lee, estamos haciendo una antología de autores mexicanos, una selección muy breve, pero yo creo que harto representativa, de libros que van a estar accesibles a los usuarios del transporte metropolitano, sí. Y de colegios y bibliotecas
públicas de Lima. Súper interesante. Muy bien, Gabriela, les deseamos pues muchos éxitos en esta feria y bueno, a seguir consolidando la presencia de México a través de sus iniciativas literarias en nuestro país a través del Fondo de Cultura Económica. Tendremos también novedades de autores peruanos publicados por el Fondo, como Jacqueline Fox, esta periodista corresponsal del país en Perú. Un texto muy iluminador porque habla de esta ética periodística. Que es muy importante hoy en día. Que es muy ¿no? importante, seguramente también de José Carlos Agüero, de Irma del Águila, de otros autores que estamos publicando también localmente. Excelente, esperemos pues dar cobertura a la Feria del Libro, que repito, tendrá a México como país invitado de honor. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el programa. Y el honor ha sido para mí estar invitada contigo. Encantado. Muchas gracias. Fue Gabriela Olivo de Alba, directora del Fondo de Cultura Económica en el Perú. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.